camino de amor y verdad, una vida mejor. Aquí llegó nuestra querida amiga Christy Mueller. Buenos días, muchachos. Ya está ahí compartidito para que podamos correr la voz del tema que vamos a tener en la mañanita de hoy. Bueno. Excelente. ¿De qué trata el tema de hoy? Pues miren, les cuento. El tema del que vamos a hablar hoy nos concierne a todos porque todos, sin excepción de nadie, vamos a tener este sentimiento en el transcurso de nuestra vida. Es un sentimiento muy humano y yo lo quiero compartir trayendo una historia. Okay. Esta es la historia de un hombre ya que desde que era muy pequeño comenzó a tener problemas con su mamá. Su mamá era una mujer que lo crió solita, sin papá, a él y a su hermano. Era una mujer buena, trabajadora, que le establecía unas normas, pero el muchachito era rebelde desde chiquitito y entonces tenía muchos roces con mamá y así estuvo durante toda la adolescencia. En un punto le diagnostican a mamá una enfermedad terminal y ella muere muy pronto. Él ya es un hombre, han pasado años y no hay día que él no le pese la culpa de no haber sido un buen hijo con mamá. Cuando uno escucha cosas como esta, ¿verdad? Quizás tú no has perdido a tu mamá, quizás no has perdido a tu papá, pero ciertamente hay culpas que son una pesada carga. Porque lo interesante de la culpa, ¿verdad?, es que tiene que ver con un pasado que no puedes cambiar. O sea, no puedes volver atrás para borrar lo que dijiste, no puedes volver atrás para borrar lo que hiciste, no puedes volver atrás para hacer lo que dejaste de hacer. Entonces, esa impotencia del ser humano trae una carga bien fuerte a nuestro corazón. Todos nosotros vamos a sentir culpa, ya sea por algo equivocado que hicimos, ya sea por haberle hecho daño a alguien, por haber infringido alguna norma. Ahora, la culpa no manejada puede traer tantas cosas a nuestra vida, desde dolores profundos que se convierten en depresión, incluso suicidio. ¿Se acuerdan el caso de Judas, verdad? Ese caso no es solamente un caso bíblico, eso es un caso que trasciende a todas nuestras generaciones. Hay gente que no logra manejar la culpa hasta ese grado. Hay personas que no se matan, pero son unos infelices. No hay día que no piense en que no fui buen hijo con mamá. No hay día que no piense en aquello que yo hice. También trae muchísima ansiedad a nuestra vida. Y todos los que hemos estudiado lo que la ansiedad hace en el cuerpo sabemos que es destrozarnos. Y por último, otra cosa que hace la culpa es que nos trae sentimientos de inferioridad. Soy una mala persona. Soy indigno. No merezco ser perdonado. No merezco ser amado. Y eso comienza a destruir tu autoestima, ¿verdad? De hecho, en el taller, en el seminario que voy a tener de Aprendí a Amarme, vamos a tocar ese ángulo. Porque hay mucha gente que por errores que cometieron en el pasado no se sienten dignos hoy para poder tener una vida buena, para poder salir adelante. Así que el problema de la culpa es un problema que hay que tratar. Hoy yo quiero compartir con ustedes 4 principios muy importantes para nosotros salir de esta pesada carga. Y yo les quiero decir algo, yo lo comparto con todo el anhelo de mi corazón, que si hoy tú estás luchando con una carga que te consume, tú seas libre. Que desde hoy tú digas, tengo las herramientas, tengo el tratamiento. Eso es como cuando uno está enfermito, que uno dice, bueno, no por ir al médico nada más, yo me sané, pero si yo sigo las instrucciones, poco a poco yo voy a ir mejorando. Y eso es lo que yo quiero, que tú tomes estas herramientas y poco a poco tú vayas mejorando. El primer principio que quiero compartir, muchachos, número 1, es determina lo que es verdad y lo que es mentira. Esta parte es bien importante. Hay errores que nosotros ciertamente cometemos. Por ejemplo, un papá, una mamá que no estuvo para sus hijos y ya pasó el tiempo y ya sus hijos crecieron, tiene culpa, pero es una culpa real, porque en realidad no estuviste allí. Ahora hay culpas que no son reales. Y eso es lo primero que tenemos que entender, cuál es la culpa falsa y cuál es la verdadera. Por ejemplo, hay personas que fueron víctimas de agresiones sexuales desde pequeños y de alguna manera sienten que ellos fueron culpables, que ellos
no hablaron, que ellos consintieron, que a ellos, que de alguna forma ellos provocaron eso. Eso es una culpa falsa. Hay personas que, por ejemplo, también tienen pensamientos que no llevan a cabo, pero les vienen esos pensamientos y se sienten culpables. Por ejemplo, yo he tenido gente, yo no soy psicóloga, mi maestría es en consejería pastoral y mis certificaciones profesionales en neurociencia. Pero sí mucha gente viene a tomar ya sea consejería pastoral o vienen, ¿verdad?, para trabajar algunas cosas que ellos necesitan. Y he escuchado en el transcurso del tiempo y me ha parecido bien impactante, les voy a contar una de las experiencias. Un joven me dijo, yo no puedo vivir porque no hay día que yo no piense en agredir a mis padres. O sea, a él le vienen pensamientos de agredir a sus padres. ¿Eso es una culpa verdadera o es una culpa falsa? Él nunca ha agredido a sus padres. Él es un buen hijo. Él es un buen hijo. O sea, hay cosas que él va a tener que manejar porque ¿por qué vienen esos pensamientos? Pero no es una culpa verdadera. Entonces, a veces nos consumimos con culpas por cosas que no hiciste. Entonces, este es el primer punto. Yo tengo que determinar, Juan, yo tengo que determinar, Mori, en qué realmente, o sea, cuál es la verdad y cuál es la mentira de esta carga que yo estoy sintiendo. Es como ser culpable, o sea, es como victimizarte dos veces porque tuviste un victimario, pero tú también al culparte, claro, te conviertes en alguien que te maltratas. Así mismo. Que te azotas a ti mismo y lo complica porque es un doble golpe. Exacto. Y lo triste es que es mentira, que no eres culpable, que no has cometido un crimen. ¿Tú alguna vez has visto que alguien va preso porque pensó en hacerle daño a alguien? Si tú no cometiste un acto, tú no eres culpable. Pero nosotros somos tan fácilmente engañados, y yo te voy a decir algo que de hecho el escritor y psicólogo Rousseau habla bastante de eso. Él dice que después de que un pensamiento se establece en tu mente como una verdad, qué difícil es sacártelo de la cabeza. Porque el subconsciente lo cree. Claro, si ya yo lo creo, qué difícil es reprogramar. Pero nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de reprogramación. Así que hay esperanza. El segundo punto que tenemos que determinar es, después de que yo saco lo que es verdad y lo que es mentira, agarro lo que es verdad y ahora voy a pensar en cuál es mi responsabilidad y cuál no. Ese es el segundo punto. Perdóname, el psicólogo es Rousseau, Walter Rousseau, dije Rousseau. Es bien importante este segundo punto porque en este segundo punto hay una filosofía de vida en la que nosotros, ¿verdad?, muchas veces se presentan nuestras acciones como un absoluto. Es decir, todo lo que pasa, bueno o malo, es por mí. Ese segundo punto es bien importante y les voy a explicar por qué. Si ese pensamiento se ejecuta de forma moderada, es buena, porque te trae responsabilidad. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado una persona, vamos a poner un ejemplo, que se divorcia y dice, pues Dios sabrá por qué no funcionó. Bueno, Dios sabe, pero tú lo sabes. Quizás fueron actitudes que estabas teniendo mal. Quizás es importante que yo asuma responsabilidad. Ahora, cuando se vuelve un absoluto, que todo es culpa mía, ahí entramos en un terreno peligroso. Por ejemplo, si mi hijo tomó malas decisiones, algo yo tuve que haber hecho mal. En algo yo fallé como mamá. Si, por ejemplo, no se dio el negocio, en algo yo fallé. En algo porque yo siempre tengo que estar fallando en algo. Si esta relación terminó, no hice lo suficiente, debí haber hecho más. Entonces, esos son pensamientos bien perturbadores que te enferman. Cuando hay una realidad, mis hijos, tú no tienes la culpa de todo. Hay una realidad, tus hijos, aunque tú hayas sido la mejor madre o el mejor padre del mundo, tienen libre albedrío. Míranos a nosotros con Dios, no tenemos el mejor padre del mundo y como quiere hay gente que se condena. Hay una realidad. Hay negocios que sencillamente no vinieron para lucrarte económicamente, sino para darte unos aprendizajes, hacerte más sabio, más sagaz. Hay una realidad. Las relaciones no dependen solo de ti, dependen de dos. Hay una realidad. Sobre todo está la voluntad de Dios. Y Dios hace como Él quiere y hay que confiar en su soberanía independientemente las cosas que pasen en la vida. O sea, esto no se trata solamente de ti. No, esto me pasó porque no me cuidé. No, esto me pasó porque yo no... No, hay cosas que pasan por más que te cuides. Yo hace un tiempo hablaba con una amiga que amo muchísimo y ella se cuida muchísimo, es una mentora.
en esto de cuidarse bien y todo, y su esposo tuvo un derrame. Y ella decía, es irónico, ¿verdad? Que personas que nos cuidemos tanto, suframos cosas y hay gente que no se cuida y no le pasa nada. O sea, hay cosas que son simplemente de la vida, ¿verdad? Hay cosas que surgen que no son culpa tuya. Entonces es importante que este sea el segundo punto que yo tenga claro. No todo depende de mí, mis hijos, y la realidad es que a veces cargamos con unas culpas que no nos pertenecen. Hay una parte que me pertenece y yo tengo que hacer mi listita y decir, de esto que es verdad, ¿cuál es mi culpa y cuál no? Porque no es lo mismo cargar con 20 libras que cargar con 200, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la culpa que yo sí tengo y cuál es la que yo realmente no tengo. Vamos al tercer punto. El tercer punto es, ¿qué voy a hacer con lo que sí hice mal? ¿Qué voy a hacer con esas 20 libras de culpa que sí me corresponden? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es que yo tengo que entender que yo tengo que aceptar mi error y yo tengo que pedir perdón. ¿A quiénes yo pido perdón? Yo pido perdón a quien yo le hice daño. Pido perdón a mí misma porque la culpa te está destruyendo. Y le pido perdón a Dios. Porque definitivamente cada vez que transgredimos una norma, nosotros estamos ofendiendo y lastimando el corazón de Dios, porque Él nos ama. Es como un padre, que el hijo se porta mal y el padre, más que molesto, lo que dice es tristeza porque el muchacho no echa para adelante. Así que yo quiero comenzar con estas tres personas con la figura de Dios. Y quiero hablar de la figura de Dios porque en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, mira lo que dice. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, es el mío, dice el Señor, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cuál es tu tierra? Dice que restaurará mi tierra. ¿Cuál es mi tierra? Mi mente, mi corazón, mi vida. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Yo quiero restaurarte. Yo quiero restaurar tu mente. Yo quiero restaurar tu tierra. Yo quiero restaurar ese corazón. Yo quiero restaurarte físicamente, que esa ansiedad te deje de destruir. Yo quiero. Pero para eso, yo necesito que tú te arrepientas y que haya un cambio de conducta en tu vida. Y yo creo que es importante entender, ¿verdad?, cuál es el carácter de Dios, porque yo creo que a veces el carácter de Dios es tan... Ay, qué lastimado es el carácter de Dios. Mire, si de usted han hablado mal, yo quiero que usted sepa que nunca han hablado tan mal de usted como han hablado de Dios. A Dios de verdad que lo juzgan de una forma bien terrible. O sea, nosotros a veces vemos el carácter de Dios a través de personas que eran inflexibles, perfeccionistas, que nunca fuimos suficientes. A veces vemos el carácter de Dios a través de religiones que son absurdas, que no leen la palabra de Dios, y uno lo ve como un juez que está todo el tiempo ahí castiga. Ese no es Dios, molesto, como dice Juan. Ese no es Dios. Nosotros tenemos que entender que en Dios no hay condenación. A mí me encanta cuando yo estudio la historia de Jesús y Pedro. A mí me encanta, mis hijos. Yo no sé si alguna vez hemos pensado en esto, nos hemos detenido a pensar en esto, pero Jesús le profetizó a Pedro, ¿verdad?, que él le iba a fallar. Pero nunca lo condenó después de fallarle. Y esto a mí me parece tan extraordinario. Tenía la intención de restaurarlo. Sí. Desde antes de fallarle. Así es. No de vengarse. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso. Fui capaz de profetizarte que me ibas a fallar, pero después que lo hiciste jamás te condené por ello. Sí. Nosotros no vemos a un Jesús que después de que vuelve a estar con ellos viene a condenar a Pedro. No lo hizo, porque el carácter de Dios es restaurarte, es cumplir su propósito en ti. El objetivo de Jesús sabía lo que quería hacer con Pedro. Y para hacerlo, Pedro tenía que entender su perdón y perdonarse a sí mismo, porque si no me perdono, no logro cumplir el propósito de Dios. Hay algo bien hermoso que yo quiero compartir con ustedes, porque el Espíritu Santo trae convicción para arrepentimiento, pero nunca traerá culpa para condenación. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna, me encanta esa palabra, ninguna condenación hay para los que, miren eso, están. ¿Eso es qué? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Están en Cristo Jesús. Los que no andan, presente, conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Fíjense bien, no dice ninguna condenación hay para los que no estuvieron en Cristo.
Tú quizás no estuviste en Cristo, pero si ahora estás en Cristo, no hay condenación para ti. Y esto es algo liberador, porque la culpa viene del pasado. Es que yo no estuve en Cristo. Es que yo anduve como la carne me decía. Y Dios te dice, pero es que ninguna condenación hay para los que es ahora que están. Es ahora los que, o sea, independientemente ese hijito que en el pasado hizo todo lo que hizo y dañó a su mamá. Yo sé, Dios te dice, yo sé que tú no estuviste en mí, yo sé que tú no estuviste como se supone que anduviera, pero no hay condenación, no para los que no estuvieron, es para los que no están. O sea que hoy, comienza hoy y no habrá condenación para ti. Este es el carácter de Dios. El carácter de Dios es: pasamos la página, mi cielo, y comenzamos de nuevo. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado eso con alguien, ¿verdad? Que usted dice, quiero tener esta conversación contigo, quiero hablarte cómo me siento, quiero pedirte perdón, quiero perdonarte, pero de mañana en adelante, o sea, desde hoy en adelante, Borrón y cuenta nueva. se acabó esto. Qué lindo, así es nuestro Dios. Chévere. Nuestro Dios es un Dios de libros nuevos, no de listas viejas. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, porque yo creo que lo más difícil en todo esto no es que Dios te perdone, es perdonarte a ti mismo. Y es importante que tú y yo entendamos que para cumplir el propósito de Dios, tenemos que aceptar el perdón de Dios y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos de cualquier cosa que hoy a ti te esté lastimando. Muy bien. Ahora bien, yo quiero compartir algo importante, porque definitivamente a Pedro no se le pudo haber hecho fácil perdonarse, ¿verdad? Por haber lastimado a Jesús. Y nosotros tenemos que comprender, y esto es algo bien importante, cuando nosotros lo entendemos, yo creo que toda nuestra vida cambia. Hay muchas definiciones para interpretar quién es el enemigo en nuestra vida, pero yo creo que la más exacta es que él es un torturador. Tú sabes lo que es un torturador, ¿verdad? Alguien que está ahí, que te lastima todos los días, Yo no sé si ustedes vieron una película que salió hace unos añitos atrás, que esta mujer policía descubrió quién mató a su hijo y lo metió preso en su propia casa y todos los días lo torturaba. Y hay una verdad: Satanás es así. El enemigo quiere torturarte por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que te hicieron, por lo que te dejaron de hacer, por todo. Quiere agarrar la mínima cosa para torturarte, para dañarte, para lastimarte, para destrozarte, para mantenerte inoperante. Mis hijos, la Biblia lo dice, él vino para robarte, para matarte, para destruirte. El enemigo no está jugando con nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros andamos en Babalandia y nos creemos que esto es, me monto en el carro, voy a trabajar, como si tú estás en una lucha espiritual continua. El enemigo quiere destruir tu vida. Por eso ese joven del que yo les empecé hablando, no hay día que no piense en lo mal hijo que fue, porque Satanás es un torturador y Dios le ha perdonado, pero Satanás lo tortura. Y yo quiero enseñarte a hacer algo, y con esto yo voy a terminar. Es algo que vamos a hacer de ahora en adelante. Si yo le digo a este hijo que todos los días tome su celular, ustedes saben que nosotros tenemos notes aquí, que desde que él se levante hasta que él se acueste en la noche, cada vez que él tenga un pensamiento de culpa por lo que le hizo a su mamá, por el mal hijo que fue o por lo que sea, él tiene que hacer como un checkmark. Pensé en esto ahora y escribirlo. Estoy pensando en esto. Quizás al final del día haya pensado 80 veces en eso sin darse cuenta. Se estaba bañando y de momento vino. Estaba trabajando y de momento vino. Estaba en el carro y de momento vino. Cuando tú haces una lista, tú te haces consciente de lo que piensas. Los seres humanos tenemos la capacidad de pensar en lo que pensamos y analizarlo. Eso es como seres humanos. Ahora, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de entregarlo a Dios, de ser libres en Él y de que nosotros podamos recibir su perdón. Por lo tanto, cada vez que eso venga a tu vida, tú lo vas a notar y tú se lo vas a entregar al Señor. Vas a notar que con el paso del tiempo vas a notar menos veces. La culpa va a ir bajando, porque te estás haciendo consciente. Y
cuando nos hacemos conscientes de lo que pensamos, podemos tomar control. Y como el Espíritu de Dios está en ti, tú se lo vas a entregar. Señor, tú sabes cómo yo me siento. ¿Sabes cómo me siento? De que no fui un buen hijo y que mamá ya no esté para pedirle perdón. Tú sabes cuánto me duele esto. Cuéntale cada vez que venga ese pensamiento, cuéntale y entrégalo. Cuéntale y entrégalo. Pero date cuenta, porque no es hasta ese momento en el que yo me doy cuenta y continuamente entrego que comienza el Señor a tomar una participación activa en mi vida, porque a nivel consciente estoy haciéndome consciente. Señor, estás tomando terreno en mi vida. El diablo me dejó de hurtar, ni me daba cuenta cuántas veces pensaba en eso. El enemigo venía y me dañaba y ni me daba cuenta, porque él viene a hurtarme. Pero Señor, yo te estoy dando espacio en mi vida haciendo esto. Así que mis hijos, como humanos, tenemos la capacidad de pensar, como hijos de Dios, la autoridad para entregar lo que nos pesa, recibir su perdón, su libertad y su paz. Recuerda, por gracia es que somos salvos. Simplemente tú recibes el perdón, no tienes que pagarlo. No trates de hacer lo que no puedes hacer. Haz lo que puedes, recibir su perdón, una vida mejor. Excelente. Cuéntame, ¿qué está pasando con Cristi? Bueno, pues les cuento que se llenó Aprendí a Amarme y abrí 50 espacios más, así que quiero invitarle. Mire, si usted tiene una autoimagen equivocada de usted, o usted nota que sus padres o tus hijos la tienen, esto determina todo en nuestra vida. Esto mismo que estamos hablando hoy es una autoimagen, o sea, qué imagen tú tienes de ti va a determinar todo, cómo te sientes, si cumples o no el propósito de Dios, tus relaciones, hasta lo que puedas alcanzar en tu vida. Así que date esta oportunidad. Entra a ChristiMuller.net, ChristiMuller.net, y hay para individuales y hay también para grupos. Así que no pierdas esta oportunidad. ChristiMuller.net, busca Aprendí a Amarme. Gracias, Cristi, buen día. Gracias. 8:25. La historia